Bos días. Vamos a dar comienzo a esta comisión. Señora secretaria, pode pasar a ver se hai quórum. Grazas, señor presidente. Bos días, señoras e señores. Antón Sánchez García, José Antonio Sánchez Bugallo, Román Rodríguez González, Ana Belén Pontón Mondelo, Juan Manuel Fajardo Recouso, María Teresa Paz Franco, Patricia Vilán está e o presidente tamén. Hai quórum, señor presidente. Moitas gracias, señora secretaria. Moitas gracias, señora secretaria. Continuamos co orde do día. En primeiro lugar, tiñamos previsto para hoxe a comparecencia en primeiro lugar do Colexio de Arquitectos por non poder imposibilidade de participar nesta reunión. Aplázase esa comparecencia para unha próxima comisión e, en primeiro lugar, vai a comparecer don Víctor Manuel Yáñez Cortés como representante do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos. Damos a benvida ao mismo e damos a benvida ao mismo a esta comisión e comentámoslle, don Víctor, que ten vostede un tempo aproximado, título orientativo sobre 20 minutos para facer a súa exposición. Non hai problema, se é menos non hai problema, se é máis tampouco, se usted é máis ou menos sobre ese tempo. E despois vai haber un turno de preguntas, aclaracións que formularán cada un dos portavoces e despois vostede vai volver a ter un turno entre ao redor aproximadamente 15 minutos ou 10-15 minutos para contestar a esas aclaracións se é aquilo que usted estima oportuno. Sin máis, ten vostede a palabra cando queira para empezar a súa exposición. Bos días. Bos días. Antes de nada, quería decirlles me van a permitir que faga a miña intervención en idioma castellano. Máis que nada, teño que reconocer que este edificio impresiona, que a situación, para min é nova e vou manexar un idioma que me resulta máis áxil e máis fácil. Estoy aquí en representación da Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, en atención á invitación que nos formularon para que podamos presentar algunas observaciones que yo les voy a sugerir con el fin de que ustedes las valoren y valoren la conveniencia o no de tenerlas en cuenta a la hora de redactar este borrador de la ley. En principio, voy a proponerles unas modificaciones concretas en el articulado. Voy a proponerles unas modificaciones concretas en el articulado, más que unas modificaciones, unas sugerencias de pequeñas modificaciones. Pero previamente lo que voy a hacer es darles la base argumental de por qué voy a proponer esas modificaciones. Entonces voy a hacer esta especie de introducción de base argumental y posteriormente, y si tenemos tiempo, entramos en las modificaciones concretas que nosotros les sugerimos que valoren. Antes de nada, explicar un poco lo que es un ingeniero agrónomo y cuál es la actividad del ingeniero agrónomo en Galicia, qué es lo que va a justificar un poco nuestra experiencia y por qué hacemos estas sugerencias. Bueno, nuestra actividad está absolutamente e íntimamente relacionada con el medio rural. Nuestras sugerencias van a ir todas dirigidas a lo que en esta ley contempla lo que son los núcleos rurales y el suelo rústico, digamos que es la base de nuestra actuación y la base fundamental de nuestros conocimientos. En Galicia nosotros hemos actuado y actuamos mucho en temas de infraestructuras, a través de, primero, colonización, después el IRIDA, actualmente AGADER, la Dirección General de Estructuras Agrarias. Actuamos en temas de caminos, comunicaciones, abastecimientos, saneamientos, todas las infraestructuras básicas de dotación de los núcleos. En temas de desarrollo rural, en todas las actividades agrarias y ganaderas, y también las actividades complementarias de primera transformación, de conservación, de mantenimiento de los productos del sector primario, tanto en temas de gestión, manejo, organización, planificación. Trabajamos en temas de paisajismo, evaluación ambiental, restauración de espacios degradados, gestión de recursos naturales, todos los temas relacionados con el medio ambiente, sanidad vegetal, alimentación animal, maquinaria agrícola, reestructuración de propiedad. Como verán, nuestras actuaciones están muy ligadas, y todas nuestras actividades están muy ligadas con las actividades del medio rural. Entonces, esto nos va, entendemos, como una base para
hacerles algunas observaciones que creemos que pueden ser útiles a la hora de que la ley responda a las expectativas que imagino que tienen ustedes y también a lo que son las directrices de ordenación del territorio. Como les decía, vamos a centrarnos en lo que nosotros en lo que es la base de nuestro conocimiento, que es medio rural. Nosotros, como les decía, medio rural, a efectos de esta ley, son núcleos rurales y suelo rústico. Entendemos que esta es una ley de ordenación urbanística y, como tal, es un instrumento de ordenación del territorio. Hay más instrumentos de ordenación del territorio y, en función de esto y de lo que, como les decía, es nuestra actividad, nos apoyamos en lo que son las directrices de ordenación del territorio de Galicia, del decreto 19/2011 y el decreto 176/2013 del plan de seguimiento de las directrices de ordenación del territorio de Galicia, que en algunos de sus aspectos me van a permitir que le diga que parece que están redactadas por un ingeniero agrónomo. Entre ellos, estas directrices están fortalecer los núcleos tradicionales, mejorar la accesibilidad, la movilidad y las comunicaciones en el territorio, frenar el despoblamiento rural y favorecer el reequilibrio territorial, potenciar el sector primario como parte esencial del medio rural. Bien, voy a explicarles un poco lo que es el núcleo rural para nosotros y cómo creemos que esta ley incide en estos núcleos rurales. Nosotros creemos que esta ley asimila quizás excesivamente el suelo de núcleo rural al suelo urbanizado, al suelo urbano. Como ustedes saben, en Galicia hay más de 30.000 asentamientos. Esto es estadística de la Xunta, distribuidos en pequeñas aldeas, lugares, casales, y que a su vez se engloban en parroquias y estos en municipios. De ellos, casi el 99% tiene menos de 500 habitantes, el 89,5% menos de 100. Y en el 72% de ellos hay menos de 10 hogares. Esta es la situación de cómo está distribuido el rural y los núcleos rurales. Bien, la gran mayoría de estos núcleos, su principal actividad socioeconómica son las actividades del sector primario, lo que es el mundo agrario. En el mundo agrario nosotros englobamos todo lo que son las actividades agrícolas, las ganaderas, las forestales y todas las actividades complementarias de primera transformación, envasado y almacenamiento de estos productos. Bien, en base a esta distribución de la población, nos parece que difícilmente se van a poder desarrollar la mayoría de ellos desde el punto de vista urbanístico mediante los instrumentos que contempla esta ley, que básicamente son instrumentos de equidistribución de cargas y beneficios. Creemos que esto, en la mayoría de los núcleos, bueno, pues está bien plantearlo, pero creemos que va a ser inviable. Entonces, nos basamos en lo siguiente: las necesidades de esta población, y estamos hablando de los núcleos rurales, la mayoría de ellos, los más pequeños. Bien, las necesidades de esta población básicamente son tener un buen acceso a las propiedades, que se eliminen los enclaves, eliminar y rectificar aquellos lindes que dificultan las labores, especialmente que van a dificultar las labores de la maquinaria, poder mejorar sus alpendes y sus instalaciones para poder mejorar e incrementar la rentabilidad de sus explotaciones, es decir, aumentar esta rentabilidad y, en definitiva, mejorar sus condiciones económicas y laborales, y, por consiguiente, las sociales que irían acompañadas con este tema. En cuanto al núcleo rural tradicional, entendemos que la génesis del núcleo rural tradicional está en la proximidad que las actividades agrarias requieren de que la gente que las desarrolla esté, me va a permitir la expresión, a pie de cañón. Es decir, los agentes económicos del medio rural tienen necesidad. Sus explotaciones, tanto las agrícolas como las ganaderas, y en este sentido la ley sí lo enfoca bastante, pero deja de un lado o no lo contempla tan claramente lo que son las actividades de primera transformación, las actividades de almacenamiento de estos productos, que también requieren de esa proximidad del agricultor o de la gente que va a desarrollar la actividad. Esta es la génesis de estos núcleos. Nacen estos núcleos muy dispersos y por muchos sitios y muy pequeños porque es necesario que el agricultor esté al pie de su actividad. Nosotros creemos
que englobar todos los núcleos rurales, siendo la cantidad de ellos que hay, la gran diferencia que hay, y darles un tratamiento urbanístico igual, pues a lo mejor no es la mejor forma de que estos se desarrollen. Nosotros distinguimos dos tipos de núcleos rurales. Por un lado, digamos, los núcleos rurales tradicionales que ya han dejado de ser sus pobladores, ya no su actividad principal, ya no es la actividad agraria. Bien, por diferentes circunstancias han evolucionado hacia otras actividades y la actividad agraria ha quedado de manera residual o de manera testimonial. Estos son aquellos núcleos, generalmente, que pueden estar en el entorno de grandes zonas industriales, de grandes zonas urbanas, aquellos que actúan como segunda residencia, aquellos que tienen como base principal actividades comerciales, actividades turísticas, en fin, temas de playa, sol y este tipo de cosas, que si bien son en su génesis núcleos tradicionales y todavía mantienen lo que la ley define como sus criterios urbanísticos, distribución, censos, tipologías constructivas, mantienen una base rural, sin embargo sus actividades principales ya no son la rural. En estos núcleos sí que probablemente esta ley y este desarrollo urbanístico basado en equidistribución de cargas y beneficios pueda funcionar. Pasamos a los otros núcleos rurales tradicionales que nosotros entendemos que son aquellos que sí mantienen su origen, su génesis, es decir, sí mantienen como base las actividades agrarias, que son la mayoría de los núcleos, especialmente todos los núcleos del interior. Son la mayoría de los núcleos, son los más pequeños en general, pero son la mayoría de los núcleos. Bien, en este tipo de núcleos, que como ustedes saben, pues bueno, tienen un alto riesgo de exclusión, existe un abandono de la población, precisamente porque las condiciones de la economía no hacen rentables sus explotaciones, tienen en general problemas de accesibilidad y de movilidad, en fin, son quizás a los que las directrices de la ordenación del territorio vienen un poco a orientarnos hacia ellos y a decirnos cómo tendríamos que actuar. Nosotros creemos que en este tipo de núcleos, atendiendo a las necesidades de su población y a su forma de distribución, el sistema de desarrollo basado en la equidistribución de cargas y beneficios difícilmente va a hacer que se desarrollen, o va a hacer que se desarrollen muy pocos. Entonces, en este sentido, creemos que deberían de darle alguna vuelta a este tema. Nosotros vamos a hacer alguna propuesta concreta para que la valoren, pero creemos que en ese sentido es difícil que en estos núcleos, es difícil que en estos núcleos pueda funcionar este sistema de desarrollo. Bien, entre los temas que nosotros creemos que en estos núcleos habría que tener en cuenta son, en cuanto a los temas de gestión, deberían de permitirse o autorizarse otros sistemas de reparcelación interior de estos núcleos. Hay otros sistemas de ordenación, como por ejemplo puede ser la concentración parcelaria, que podría actuar dentro de estos núcleos tan rurales, de estos núcleos tan llegados a las actividades agrarias, quizás haciéndonos sus perímetros parroquiales y dándoles un tratamiento que no sea directamente el que se le da al suelo rústico, pero sí podría ser un instrumento adecuado. En cuanto a las instalaciones ganaderas, que se mencionan en la ley en varios capítulos, creemos que hay que distinguir, sobre todo cuando hablamos de los núcleos, lo que son las instalaciones de explotaciones intensivas y las explotaciones que tienen una base territorial. Bien, a lo mejor por economía o por necesidades urbanísticas, yo eso no lo puedo valorar porque lo desconozco, no se hace esta distinción. Y es cierto, esto también funcionaría igual en el suelo rústico. Las explotaciones intensivas, evidentemente, son aquellas que tienen una densidad ganadera muy alta, estaríamos hablando de un cebadero de cerdos, un cebadero de pollos, una cosa con una densidad ganadera muy alta, evidentemente no pueden estar en los núcleos. Tienen que irse a una cierta distancia de los núcleos. Aquí la ley en el suelo rústico habla de 500 metros. Bueno, hay una legislación sectorial en ese sentido, importante, y el tratamiento no puede ser el mismo que el que tienen las explotaciones ganaderas que tienen una base territorial. Estas explotaciones ganaderas que tienen una base territorial, donde la carga ganadera es baja, donde las explotaciones tienen una base territorial amplia, donde los propietarios, los ganaderos, tienen tierras en el entorno del núcleo, tienen tierras en el entorno parroquial,
evidentemente necesitan estar próximas al lugar de residencia del agricultor, próximas al núcleo, incorporadas de alguna manera al núcleo o por lo menos en su entorno. Por muchas razones, porque son explotaciones que necesitan que el agricultor... Esto es una actividad continuada, mantenida, que no admite descansos, que se tiene que estar vigilante de día y de noche. Además, en este momento nosotros detectamos también una preocupación en muchos de estos ganaderos a la hora de vigilar sus explotaciones en lo que son el aumento del vandalismo, el aumento de los hurtos, en definitiva, creo que deben ustedes dar un tratamiento distinto a las explotaciones con base intensiva de aquellas explotaciones que tienen una base territorial. En el tema de las naves agrícolas ganaderas a las que se hace referencia y aquellas actividades complementarias, evidentemente, manteniendo la tipología de los núcleos y manteniendo la armonía, creo que la ley debería dejar, porque esto da problemas después a la hora de los servicios técnicos municipales. Nosotros nos lo manifiestan así nuestros colegiados, a la hora de definir cómo van a ser estos elementos. Los elementos constructivos, las explotaciones agrarias, para conseguir rentabilidad, tienen que tener construcciones económicas, baratas, si no, son inviables. Bien, dentro, como decía, de la armonía y de la integración dentro de los núcleos rurales, sería necesario que la ley deje claro que se podrían utilizar estructuras ligeras, cubiertas ligeras. En realidad las hay, y en algunos sitios se autorizan. Es más, forman parte de la propia armonía de los núcleos en muchos casos, tendrán que estar más o menos controladas, probablemente más, pero sí que la ley no obligue a que todas estas construcciones en los núcleos y en su entorno tengan que ser construidas con piedra, con pizarra, con una serie de materiales muy caros que hacen absolutamente inviable, que son muchas veces la causa de que el agente económico abandone su actividad, porque resulta inviable la inversión. Bien, en los temas de autoconsumo a los que se refiere la ley, hay que pensar. El tema de autoconsumo es un tema de difícil definición. Hay que pensar que muchos de estos núcleos, y estoy hablando siempre de los núcleos que yo calificaba en segundo lugar, los que mantienen su actividad agraria, muchos de estos núcleos, además del autoconsumo, existe una pequeña producción más que ayuda como suplemento económico de la familia. Entonces, este es un concepto pues que habría que darle una cierta cobertura. Si nosotros tenemos en cuenta que en todos estos temas existe una actividad, existe una legislación sectorial, existe una legislación medioambiental, existe una legislación en materia de residuos, en tema de eliminación de depuración de aguas. Es decir, no estamos diciendo vamos a déjenles ustedes hacer lo que quieran. Lo que estamos diciendo es que la ley de ordenación urbanística no prohíba las iniciativas. Después ya la legislación sectorial las va a recortar o las va a condicionar. En el tema de la apertura de los caminos, el sistema de reparcelación que se propone en esta ley, especialmente en esta segunda categoría de núcleos tradicionales a los que me refería, debería de permitir que las vías que comunican las explotaciones, las tierras agrícolas, las zonas de cultivo, puedan entroncar directamente con estos núcleos. En la actualidad lo pueden ver ustedes en algunas zonas de concentración, sobre todo a partir del año 2002, que uno va por unas pistas magníficas que comunican las tierras agrarias y cuando llega al núcleo no puede entrar. Esto supone un grave inconveniente para la utilización de maquinaria agrícola fundamentalmente. Si las explotaciones no pueden utilizar maquinaria agrícola, si los agricultores no pueden introducir la maquinaria agrícola dentro de sus núcleos, no van a poder rentabilizar la explotación. Si no rentabilizan la explotación, pues van a abandonar el núcleo. Quizás habría que pensar en que esta apertura de caminos, cuando llegan a los núcleos, de alguna manera la ley permita que se puedan hacer. Los instrumentos, pues hombre, quizás en las parroquias que están sometidas a procedimientos de concentración parcelaria habría que articular que estos caminos puedan entrar. Hay que tener en cuenta también que existen una serie de planes especiales de infraestructuras rural, de infraestructura municipal, que podrían verse lesionados con la lectura que nosotros hacemos de esta ley. Bueno, simplemente un breve matiz a los muros tradicionales. Los muros tradicionales, definidos así, como se definen en la ley,
Bien, podríamos... ¿Qué es un muro tradicional? Bueno, es muy complicado. Hay cientos de tipos de muros tradicionales. La ley dice muro tradicional y esto lo deja mucho a la interpretación que en un momento dado puede hacer un técnico municipal. Los muros tradicionales, que forman parte muchas veces del paisaje, que evidentemente hay que conservarlos y forman parte de la armonía del entorno, pues muchas veces también provocan graves problemas de movilidad, graves problemas de accesibilidad, dificultan el manejo de la maquinaria, en definitiva, dificultan la explotación, dificultan la rentabilidad de las explotaciones, y eso lleva consigo abandonos de actividad. Los abandonos de actividad llevan consigo que se dejen de conservar esos muros y al final los muros terminan por derruirse. Suelo rústico. Bien, yo estoy contándoles esta base argumentaria para después justificar el por qué voy a proponer unas modificaciones concretas, que creo que ya las estoy dejando más o menos sobre la marcha, y siempre desde el punto de vista del ingeniero agrónomo que realiza sus actividades junto con los agricultores. Es decir, nuestra actividad está en el medio rural y estos son los problemas que nosotros detectamos en nuestra actividad y sobre todo detectamos en la actividad de los agentes económicos que tienen su actividad en el medio rural y basados en las actividades agrarias. En cuanto al suelo rústico, bien, tendría que la ley que intentar facilitar y potenciar, y no digo que no lo haga, pero tendría que dar más facilidades a la hora de establecer actividades agrarias, sobre todo las actividades agrarias de primera transformación, almacenamiento y conservación de productos. ¿En base a qué? Bueno, en principio, la industria de primera transformación de los productos agrícolas que se asienta en el rural, no es la gran industria alimentaria. La gran industria alimentaria se asienta en otros sitios. A lo mejor en la periferia de las ciudades, a lo mejor en la periferia de las zonas industriales, pero siempre dentro de proximidad de grandes vías de comunicación. La industria de primera transformación que se asienta en el rural tiene unas características medias especiales. Generalmente va a ser un empresario agrícola que está muy ligado al rural, con poca capacidad financiera, que es muy entusiasta y muy emprendedor, pero que también se desilusiona con facilidad, que se mueve en sectores con una rentabilidad moderada, baja, con umbrales más bien bajos y muy sensibles a cualquier incremento de costes, que maneja productos generalmente perecederos y que le cuesta asimilar lo que son los trámites administrativos y que los trámites administrativos se demoren. Ahora les diré por qué digo esto. Bien, como les decía, es un agente económico que no puede acometer grandes inversiones, tanto por su capacidad financiera como por la rentabilidad esperada de las actividades que va a desarrollar. Frecuentemente estas son explotaciones o son pequeñas industrias de carácter familiar y más bien de pequeñas dimensiones, que tienen que cumplir una normativa sectorial muy amplia y dura, exigente. Quizás el término duro no ha sido el adecuado, pero sí exigente. Tiene que cumplir normativa sectorial industrial, normativas medioambientales, normativas sanitarias, normativas alimentarias, depuración de aguas, tratamientos de residuos. Es decir, tiene ya una normativa sectorial muy importante y laboriosa. Además, tiene que dotarse de sus propios servicios. Esto de que se tenga que dotar de sus propios servicios significa un incremento de costes a la hora de plantear una industria agroalimentaria en el rural. Tiene que dotarse de abastecimiento, tiene que dotarse de depuración de aguas, de saneamientos, tiene que buscar su propio tratamiento de los residuos, tiene que en muchas ocasiones que dotarse y financiar su propia electrificación. Es decir, tiene ya una serie de cargas económicas importantes que tenemos que intentar, de alguna manera, aligerar para que las explotaciones sean viables, porque si las explotaciones no son viables, el resultado final es el abandono de los núcleos. Esto va en relación a unos puntos que contempla la ley, que nosotros les vamos a proponer que analicen unos pequeños cambios en lo que se refiere, por ejemplo, a la justificación de la idoneidad de la ubicación. Es decir, la justificación de la idoneidad de la ubicación, si eso es una actividad que ya es compatible
que por sus circunstancias tiene que ubicarse en el medio rural, el tener que justificar la idoneidad es tiempo. Tiempo. En cuanto a las autorizaciones autonómicas que contempla la ley, bueno, quizás este tipo de actividades que ya tienen una normativa sectorial importante, que ya se define cuáles son y cuáles son sus condiciones, pues la autorización autonómica quizás deberían de pensar que no sería necesaria. O que si es necesaria hay que aligerar los plazos que contempla la ley. Porque al final estas autorizaciones autonómicas, que si vamos a los plazos de la ley estaríamos entre 7 o 8 meses para conseguirla, la realidad es que terminan siendo más. Y esto muchas veces lleva al desánimo del emprendedor, de la gente que va a hacer esta actividad, y termina por no hacerla. Hablaba antes de los materiales de construcción. Bueno, materiales de construcción. Decía que es necesario que estas actividades, manteniendo las características y manteniendo la armonía del entorno y manteniendo el colorido, que se puede hacer perfectamente, y de hecho se hace, deben de permitirse que se puedan utilizar materiales ligeros, estructuras ligeras, cubiertas ligeras, materiales baratos. La ley no lo prohíbe, pero tal y como se describen los materiales a utilizar, pues muchas veces da lugar a confusiones. Y yo, antes de entrar ya en las modificaciones, también tendríamos que hacer un tema a lo que la ley contempla como vivienda vinculada. Bien, el tema de la vivienda vinculada, dos observaciones que creo que son importantes. Una, se habla de vivienda vinculada a explotación agrícola o ganadera. Bien, nosotros el tema vinculado creo que debe ser sustituido por el tema vivienda integrada. Es decir, si una explotación, como decía al principio, necesita que su explotador esté pendiente de ella, hay que permitirle, como así lo permite la ley, como así lo permite, vamos, este borrador, también la ley que está en este momento en actual, hay que permitirle que pueda hacer su vivienda al lado de su explotación, al lado de su establecimiento ganadero, al lado de su explotación agrícola, pero también debe permitírsele a aquellos que tienen pequeñas industrias agroalimentarias de primera transformación o almacenamiento. Es necesario muchas veces que también el que instala una pequeña bodega tipo colleitero, no estamos hablando de las grandes bodegas, estamos hablando de una bodega tipo colleitero, el que instala un almacén de piensos pueda tener su vivienda al lado de esa explotación para poderla gestionar, para poderla controlar. Como ustedes saben, en el medio rural los horarios laborales no existen, son permanentes y continuados. Y las necesidades y las demandas de la explotación se producen a todas horas. Entonces, por un lado, que la vivienda vaya más allá de lo que es la explotación agrícola y ganadera y abarque también a lo que son la industria de primera transformación, almacenamiento y envasado que la ley define. Por otro lado, les decía que el término vinculado es excesivamente difuso para nosotros. Pero nosotros lo que les proponemos es que sea integrado, que sí se permita a la gente que realiza sus actividades en el rural y tiene base territorial en el rural poder hacer su vivienda al lado de sus explotaciones. Cuando no existe base territorial, se debe ir al núcleo. Es decir, vivienda vinculada a explotación agraria, con además la reducción de superficies que propone la ley para poder obtener esa autorización, abre. Yo no sé si es correcto lo que voy a decir. Si digo cosas incorrectas, ustedes me van a perdonar. Yo no soy un parlamentario, soy un técnico rural. Soy un técnico rural y soy un técnico del medio rural. Entonces, me expreso a veces como un rural bueno, abre la puerta a la segunda vivienda. Abre la puerta, y nosotros creemos que a la segunda vivienda abre la puerta bueno, no sé cómo expresarlo. Ven ustedes que soy muy rural. Entonces, proponemos que sí se permita la vivienda, pero siempre que esté integrada en explotación. Cuando lo que se pretenda es vinculación, es mejor que esta vivienda vaya al núcleo. Por dos razones. Una, porque si no, las circunstancias de los núcleos, y como les decía al principio, a veces el acceder a ellos, los caminos, si son estrechos y tal, lleva consigo que sea más barato hacerla fuera que dentro. Con lo cual los núcleos cada vez están más deteriorados. Cada vez esas viviendas no se rehabilitan, porque no rehabilitas una vivienda si la puedes hacer fuera. Y por otra razón, que desde el punto de vista agrario para nosotros es más importante, que es que cuando se pueden ejecutar viviendas en parcelas de 2.000 metros
no sé si por un mecanismo psicológico o por un mecanismo real, se produce un encarecimiento del suelo agrario, automáticamente. Eso ha pasado, pasa y me temo que seguirá pasando. Cuando se produce un encarecimiento del suelo agrario, esto lleva consigo que los agricultores, los ganaderos, la gente que está en el rural, no pueda ampliar sus bases territoriales, no pueda ampliar sus explotaciones, no pueda mejorar la rentabilidad de sus explotaciones. Por lo tanto, termine por abandonar el suelo rural. Bien, yo les dejo esas ideas para que ustedes las valoren. Sí tengo unas propuestas concretas en el articulado, que yo no sé si esto va a ser muy árido, pero que responden a todo lo que les he intentado explicar de cómo nosotros entendemos el mundo rural. Y son pocos artículos y son los relativos todos ellos a los núcleos rurales y a suelo rústico. Bien. Entonces, bueno, se los voy un poco a enunciar. No voy a decir nada nuevo de lo que ya he dicho, pero sí como creemos que podría recogerse en el articulado. Esto iría referido, en principio, cuando hablamos a los núcleos rurales, sección segunda, artículo 20, ya les decía, que quizás sea necesario, en estos núcleos rural histórico tradicional, de los que se habla en el apartado A, hacer una diferenciación de lo que podríamos llamar, no sé si correctamente o no, núcleos urbanos en concellos rurales, que son los que yo clasificaba como aquellos que ya su base de actividad no son las actividades agrarias, o por lo menos no la principal, y aquellos núcleos rurales tradicionales que sí mantienen su actividad tradicional. No son lo mismo a la hora de sus posibilidades de desarrollo. Entonces, aquí, bueno, pues quizás deberían de darle una vuelta a este tema y ver si es posible, desde el punto de vista administrativo, diferenciarlos o darles por lo menos un tratamiento diferencial. En cuanto al artículo 21, en los requisitos de los núcleos, voy a intentar no perderme. Me voy a perder porque me falta una página. Bueno, por aquí estará, pero no la voy a buscar porque voy a perder tiempo. En cuanto al artículo 21, nosotros proponíamos suprimir el punto 5D, que como me falta la página ahora mismo, no sé exactamente lo que dice. Gracias. Vamos a ver, en el punto 5D, en esta segunda categoría de núcleos, habla de cesión obligatoria, gratuita y libre de cargas a las administraciones municipales correspondientes al 10%. En fin, es donde les da un tratamiento urbano total y absoluto, que entendemos que en estos núcleos no se puede dar porque va a bloquear su desarrollo. Esta circunstancia va a hacer inviable en el 98%, bueno, 95%, en el 90%, en el porcentaje que ustedes quieren, pero seguramente con un porcentaje muy alto el desarrollo de estos núcleos. En el artículo 22, espera que a lo mejor me lo tienes que dejar, porque me falta justo esa página. Vamos, en el artículo 22.3 dice: sin prexuízo das maiores limitacións que o planeamento urbanístico establezca en función do estudio pormenorizado de cada núcleo, o dito planeamento poderá permitir como usos. Bien, o dito planeamento podrá permitir, indica que quedaría al albedrío de cómo se redacte ese planeamiento. Y nosotros lo que les proponíamos en este caso es que cambien la expresión dito planeamento podrá permitir por se podrá permitir. Es un matiz muy leve, pero yo creemos que profundo. En cuanto al artículo 23, bueno, evidentemente yo estoy haciendo sugerencias para que ustedes las valoren. A lo mejor en algún caso estoy diciendo algo que desde el punto de vista urbanístico desbarra. Pero insisto que nosotros somos ingenieros rurales, ingenieros de medio rural. En cuanto al artículo 23, perdona, están todos en la misma hoja. Después ya las tengo. No sé por qué me falta esta hoja, desde que le di muchas vueltas. Artículo 23 habla de actuaciones incompatibles. Bien. En atención a lo que antes les expliqué, en las actuaciones incompatibles iríamos al punto 1b. Y el punto 1b, tal y como está redactado aquí, dice: as naves industriales de cualquier tipo. Bien. A naves industriales de cualquier tipo lleva consigo
yo creo que dice lo que no se quiere decir. Dice lo que no se quiere decir. Esto lleva consigo a que muchos técnicos municipales no permitan nave de ningún tipo, no permitan en ese sentido ninguna actuación. Entonces nosotros creemos que el texto podría ir más bien recogido en el sentido de las naves industriales que no estén relacionadas con las actividades y usos agrícolas ganaderos y las otras complementarias de primera transformación, almacenamiento y envasado. Es decir, de acuerdo, no se deben permitir naves industriales, pero sí aquellas que estén relacionadas con las actividades del núcleo, las agrícolas, las ganaderas y las de primera transformación. En el punto 1D habla. Espera. Me he saltado. En el 1D habla de apertura de pistas. Actuaciones prohibidas, apertura de pistas, rurales o caminos que no estén previstos en el planeamiento, así como ampliaciones resistentes al derrubamiento de manera injustificada de muros tradicionales, de nuevos corredores, hagas dispuestos del planeamiento que se autorice. Bien. Nosotros creemos que esto debería de incluir unas excepciones que recojan aquellas que sean, excepto las derivadas de procesos de reordenación de la propiedad, otros instrumentos de ordenación, como puede ser la concentración parcelaria, y de los planes de infraestructuras de las administraciones públicas. Es decir, esto nos transmiten colegiados funcionarios que a la hora de desarrollar los planes de infraestructuras municipales, que como saben aprueba la Consejería de Medio Rural, pues tienen problemas a veces para ejecutar estos planes precisamente por este articulado. Entonces, quizás deberían de recogerse estas excepciones, quizás otras, pero bueno, nosotros creemos que estas deberían de recogerse. En el artículo 9 habla de que se prohíban as novas instalaciones destinadas á produción gandeira, as pequenas construcciones destinadas a usos gandeiros para autoconsumo. Bien, antes les decía la dificultad que puede tener definir autoconsumo y cómo esto podría bloquear aquellos pequeños ingresos complementarios o suplementarios que tienen las explotaciones. Podríamos poner, por ejemplo, pues, la persona que ceba 20 capones para vendérselos a las monjitas en no sé dónde. La persona que existe, que ceba 4 cerdos para sacrificar el 2 y obtener una renta complementaria de los otros 2. La persona que tiene unos pequeños conejos. Esto en los pequeños núcleos es muy habitual y muy frecuente. Y como les decía, hasta la más pequeña explotación de autoconsumo tiene una legislación sanitaria que cumplir y tiene una legislación alimentaria que cumplir. Es decir, no estamos pidiendo que se descontrole el tema. Estamos pidiendo que no se cierre la posibilidad de que estos ingresos suplementarios puedan seguirse produciendo. Entonces, nosotros decíamos, quizás como texto añadir, después de autoconsumo, y aquellas que generen ingresos complementarios, o bien las instalaciones complementarias integradas en explotaciones ganaderas con base territorial. Esto enlaza un poco con lo que os explicaba al principio. En el apartado 2C se prohibirían la ejecución de actuaciones integrales y consecuentes operación de reparcelamiento. Otras actuaciones de reparcelamiento, de segregación, en fin, en este sentido creemos que deberían quizás exceptuarse aquellas actuaciones integrales y consecuentes de las operaciones de reparcelamiento derivadas de procedimientos de concentración parcelaria, en donde lo que nosotros propondríamos es que en estos pequeños núcleos la concentración parcelaria se realizase en aquellas parroquias decretadas a la vez, pero como subperímetros. Subperímetros donde sí existen unas características urbanas que hay que preservar. Entonces, quizás esto lo deja absolutamente cerrado. Si se añade algún tipo de excepción, pues no lo dejaría tan cerrado. Artículo 29. Facultades y deberes de los propietarios. Bien, en el apartado B dice, además, podrán llevar a cabo actuaciones complementarias e imprescindibles para aprovechamiento madereiro. Bien, absolutamente de acuerdo, pero creemos que debería de añadirse también a este aprovechamiento madereiro los aprovechamientos gandeiros y las necesarias para las actividades agrícolas. Es decir, parece lógico que si alguien tiene que sacar árboles,
pueda abrir una pista provisional. Desde luego, todo esto siempre está controlado por otros sectores. Pero también parece lógico que si alguien hace un pastizal y necesita meter una cosechadora para cosechar el silo o para cosechar el centeno, pueda también tener esta posibilidad de hacerlo. Entonces, creemos que tal y como se redacta la ley lo deja muy reducido al aprovechamiento maderero, y lo que les pedimos es que estudien la posibilidad de que quede abierto a los ganaderos y a las actividades agrícolas. Artículo 32. Artículo 32, que es el que habla de usos en el suelo rústico. Bueno, digamos que de manera anecdótica en el apartado 1 está en la filosofía de la ley, por lo tanto lo que voy a decir pues quizás sea una perogrullada. Pero en actividades y usos no constructivos no se refieren a los usos agrícolas, ganaderos y forestales. Ese uso agrícola, ganadero y forestal no está contemplado en este apartado. A lo mejor es una perogrullada contemplarlo, pero bueno, a nosotros nos ha resultado curioso. La otra ley tampoco lo contemplaba y es verdad que nunca dio ningún problema, por lo menos que nosotros conozcamos. Pero bueno, quizás debería de reflejarse que ese es el uso prioritario de estos suelos. En las actividades y usos constructivos, apartado 2H, construcciones destinadas a usos residenciales vinculados. Ya les comentaba antes que nosotros proponemos que esta vinculación se cambie por integrado. Quiten ustedes el término vinculado y estudien el término integrado. Y añadan a las explotaciones agrícolas y ganaderas lo que son las actividades de primera transformación, almacenamiento, es decir, las otras actividades que la ley contempla como posibles. Estamos en el 2H. Bien. Iríamos al artículo 33. Régimen y usos del suelo. En el régimen y usos del suelo se dice os usos previstos nas letras H e K do apartado 2 do artículo anterior deberán ser obxecto de autorización autonómica. Bien, en congruencia con todo lo que yo les estaba argumentando, nosotros creemos que el apartado 2K, o sea, el K debe de suprimirse. Mantenerse en el H, bueno, con toda honestidad creo que sí, pero en el apartado K, para agilizar la instalación de explotaciones y para no mermar su rentabilidad, pues este uso debería de eliminarse de la autorización autonómica previa. Artículo 33. Bueno, artículo 36. Procedimiento de autorización. Bien, el procedimiento de autorización, si lo que proponemos en el artículo 33 deciden ustedes suprimir el apartado K, no tendríamos nada más que decir. Pero si no se suprime el apartado K, lo que sí creemos es que tienen que estudiar la posibilidad de reducir los plazos. Los plazos son excesivamente largos. Esto provoca desánimo. Provoca desánimo en la gente que quiere hacer actividades en el rural. Mucho desánimo, y muchas veces lleva consigo, además, pues el abandono de la iniciativa. Es una opinión y es una apreciación que nosotros hacemos. Les decía antes que, además, todas esas actividades están sometidas a mucha legislación sectorial que tienen que cumplir. Por lo tanto, hombre, que la ley urbanística, pues, porque además este es un trámite previo. ¿Sí? Si están sometidas a autorización autonómica, mientras no se obtiene esta autorización urbanística, el resto de las autorizaciones sectoriales quedan bloqueadas. Artículo 37. Condiciones generales de la edificación. Bueno, yo les decía antes la necesidad de que las instalaciones en el mundo agrario sean económicas, sean sencillas y sean baratas, que se puedan utilizar no solo los materiales nobles, sino que se puedan permitir materiales ligeros, estructuras ligeras, cubiertas ligeras, siempre de acuerdo con que mantengan la armonía, el colorido y las formas, pero que no se bloquee la posibilidad de otros materiales. Bien, aquí como tema anecdótico simplemente, en este apartado 37, en el apartado D, dice además cumplir las siguientes condiciones de posible implantación. Vamos a ver. Mantenerse el estado natural dos terrenos
ou, se é o caso, o uso agrario deles ou con plantación de arboredo ou especies vegetais en polo menos a metade da superficie da parcela. Bien, isto que nos parece correcto entra, digo que es anecdótico, entra en contradicción con que en otro apartado se autoriza a las explotaciones ganaderas ocupar hasta el 60% de la parcela. Si ocupamos el 60% de la parcela, no podemos dedicar el 50% a... es una cuestión de matiz, pero esto puede llevar a bloquear una instalación ganadera en algunos concellos. Entonces, bueno, quizás habría que modificar eso y dejarlo en el 40% o en un tercio, o en lo que ustedes crean que es más adecuado. Como decía, eso es una cuestión anecdótica, pero de reflejar. Artículo 38. Condiciones adicionales que deben cumplir las edificaciones destinadas a los usos residenciales vinculados a las explotaciones agrícolas o gandeiras. Yo aquí les decía al principio que nosotros les proponemos que supriman el vinculado y lo cambien por integrado. Y que añadan actividades agrícolas y gandeiras a las actividades complementarias de transformación compatibles. Entonces, si las actividades son de uso agrario son compatibles, bueno, pues deben de también poder, entendemos, poder integrar, no vincular, integrar en la explotación la vivienda. Bueno, en cuanto a las superficies de los 2.000 metros cuadrados, bien, nosotros no vamos a hacer ninguna apreciación. Creemos que si es integrada, no importa la superficie, generalmente van a ser superficies grandes. Si es vinculada, entonces tienen que darle una vuelta a esos 2.000 metros cuadrados para no abrir la puerta a que las viviendas no se hagan en los núcleos, que sea más fácil hacerlas en el exterior de los núcleos que en el interior de los núcleos, entre otras cosas desde el punto de vista agrario, por la razón que les decía, el encarecimiento del suelo agrario. Artículo 39. Condiciones adicionais para outras actividades constructivas no residenciais. 39.1. 39.1. Bien, que habla de vamos a ver, decíamos deberá justificarse cumplidamente a idoneidade da localidade exida a imposibilidade ou inconveniente da situación en suelo urbano ou urbanizable con cualificación idónea. Tal justificación non será necesaria cuando se trate das construcciones señaladas no artículo 32.2, letras A, B, C, D, E y F. Que nós o que lles propomos é que añadan tamén a letra K, por las razones que les explicaba antes. A letra K son as actividades compatibles, actividades de transformación, conservación y almacenamiento. Entonces, proponemos que a eso le añadan la letra K. En cuanto al artículo 39.2, as novas explotacións gandeiras non poderán situarse a unha distancia inferior a 500 metros dos asentamentos de población e a 100 metros da vivienda máis próxima. Aquí, lo que les proponemos es que diferencien, lo decía al principio, las explotaciones intensivas de las explotaciones que tienen base territorial. En las explotaciones intensivas, 500 metros puede estar bien. Hay legislación sectorial que les va a exigir más. Pero está bien que la urbanística fije una distancia, pero creemos que esto perjudica a las que tienen base territorial. Y por lo tanto, a las de base territorial, que como les decía, necesitan que el explotador esté al lado, al pie de la explotación, esta distancia no tiene mucho sentido. Creemos que no tiene mucho sentido desde el punto de vista del manejo y desde el punto de vista de cómo se viven los núcleos rurales que mantienen su carácter rural y agrícola. De aquí nos pasaríamos al artículo 70, que está relacionado también con los planes de reforma interior. Seguimos hablando de núcleos rurales, nosotros no vamos a entrar en otros temas. Entonces, en el tema de los núcleos, cuando hablamos de planes especiales de reforma interior, se habla de planes especiales de reforma interior teñen por obxecto a execución de operaciones de reforma en suelo urbano ou de núcleo rural que estén ou non previstas no plan xeral. Os plans especiales de reforma interior conterán as determinaciones adecuadas. Ben, en fin, aquí nosotros les hablábamos
de que quizás les proponemos que añadan un punto 3, ¿no? En el sentido de que en los núcleos rurales de parroquias incluidas en procesos de concentración parcelaria se dé la posibilidad de realizar sus perímetros de la reordenación de los núcleos y su conexión con la ordenación del territorio resultante. Es decir, que no nos encontremos con la incongruencia de que ordenamos muy bien los territorios, damos unos buenos accesos a las explotaciones e impedimos la explotación porque la maquinaria no puede entrar en el pueblo o porque en el pueblo su uso es inviable por la ordenación parcelaria que hay. Entonces, proponemos que estudien la posibilidad de incluir ese punto 3. Bueno, esto iría directamente relacionado con los artículos 106 y 107, que serían operaciones de reorganización de la propiedad en suelo urbano consolidado en suelo de núcleo rural. Fíjense que estamos hablando de suelo urbano consolidado y suelo de núcleo rural. Estamos dándole el mismo tratamiento, que no digo yo que no lo tenga que tener, pero con las excepciones que les he ido apuntando. En el 106, reorganización de núcleos, creemos que se podría añadir operaciones de reorganización de la propiedad en suelo de núcleo rural. Bien, ustedes dirán, estoy pensando mucho en la concentración parcelaria. Bien, la concentración parcelaria es un instrumento de ordenación del territorio que se ha utilizado mucho y quizás el que más se ha utilizado. Bien, mal, regular, eso es valoración de cada quien. Experiencias personales que muy bien. Artículo 107, en la reorganización de los núcleos, en los sistemas posibles de reorganización de núcleos, añadir la reorganización de la propiedad mediante sus perímetros de concentración parcelaria. Estoy repitiendo siempre lo mismo, pero la ley va en este sentido. En el artículo 114, cuando habla de reparcelación voluntaria, bien, nosotros hemos pensado que esto está pensado quizás, o que sería útil la reparcelación voluntaria bueno, pues en aquellos casos en los que en este momento la ley no ha permitido reordenar los núcleos, pero sí el terreno agrícola. Y esta reparcelación voluntaria, que los propietarios sí demandan esa reparcelación en estos sitios. La ley, tal y como se contempla, dice que deberá ser aceptada por el 100%. Cuando hablamos del 100% estamos diciendo que no se utilice. Entendemos nosotros. Por lo tanto, quizás deberían de pensar que está bien, que nos parece que está bien, que nos parece que es un buen instrumento, pero que debería de eliminarse la exigencia del 100%. Yo no sé si el 70, si el 90, si el 47, pero sí el 100% va a imposibilitar en el 99% de las posibles organizaciones de los núcleos que se puedan llevar a cabo. Y finalmente un apunte en la disposición transitoria cuarta. Me van a perdonar que me haya alargado tanto. En la disposición transitoria cuarta, espero que no se me haya... No. En la disposición transitoria cuarta, régimen de autorizaciones y licencias otorgadas en suelos rústicos solo de núcleo rural, en apartado 2, no, apartado 3, perdón. En punto 3, habla de que as construcións executadas en solo rústico a beiro da licencia urbanística e da preceptiva autorización autonómica poderán mantener o uso autorizado e poderán executar nelas obras de mellora e reforma das instalaciones sin incrementar a superficie edificada legalmente, aínda cando non cumpran as condiciones de uso de edificación establecidas por esta lei. E, así mesmo, logo da licencia municipal e no seu caso de autorización autonómica poderán executarse obras de ampliación da superficie edificada lícitamente cumplindo os siguientes requisitos: A, B y C. Y en el C dice que se manteña o uso e actividade autorizada originalmente, non permitíndose o cambio de uso. Bueno, nosotros creemos que esto tiene que ser modificado. Es decir, no tiene sentido que si tenemos una instalación con una autorizada, haciendo una actividad agraria autorizada, compatible, no pueda cambiar su uso a otra actividad agraria compatible y autorizable. ¿Por qué? Porque esto nos lleva, y lo vemos, nos lleva a que a veces un industrial del medio rural, siempre estoy pensando en industriales agrarios, tenga unas instalaciones con una actividad compatible y autorizada, pasa el tiempo, estas actividades pierden su rentabilidad económica, el titular se jubila. O sea, ocurren una serie de circunstancias que ocurren y que ocurren además todos los días, y que esa instalación se quede cerrada para siempre.
y que un hijo de este señor, que quiere iniciar una actividad también agraria autorizada y compatible, tenga que hacer una nueva edificación en otro sitio porque no puede reconvertir la del padre. No sé si me he explicado, pero creo que quizás esta disposición transitoria debe de permitir que se cambie el uso y la actividad siempre y cuando se mantenga un uso y actividad compatible y autorizado. Y, evidentemente, el nuevo uso y actividad cumpla toda la legislación sectorial, que se la van a obligar a cumplir, porque si no, no le van a dar la licencia de actividad. Bueno, en fin, me he pasado mucho, me tienen ustedes que perdonar. Yo, si me pongo a hablar del mundo horario, pues me pierdo. No tengo práctica parlamentaria, no sé cómo se manejan ustedes habitualmente. He intentado explicarles las inquietudes que les quería transmitir. Espero que les sirva de base, por lo menos para valorar. Y, bueno, pues si algunas tienen a bien y les sirven de utilidad, pues muchas gracias. Moitas gracias, don Víctor Manuel. De verdade, un punto de vista moi interesante, pode estar usted seguro, para esta comisión. Ten agora un turno de palabra por parte do Grupo Parlamentar do BNG, doña Tereixa Paz. Grazas, señor presidente. Bos días, señoras e señores deputados. Quixera darlle, en nome do meu grupo parlamentario, a benvida a esta comisión ao señor Yáñez en representación do Colexio de Agrónomos e agradecerlle especialmente as achegas que nos fixo a esta comisión, tanto en forma de modificacións concretas que propón o articulado deste borrador que se nos remitiu por parte do Goberno, que en moitos casos xa lle podo decir que estamos de acordo, pero tamén acerca das reflexións que nos fixo sobre o enfoque que este borrador lle dá ao medio rural e aos núcleos rurais. Desde o noso punto de vista, unha das principais eivas deste borrador, precisamente en relación cos núcleos rurais e co noso espazo do territorio rural, co solo rústico, pensa determinado no artigo 1º desta lei, onde se define cal é o obxecto, e o obxecto únicamente se establece que é a ordenación urbanística de Galiza. Polo tanto, eso seguramente lle confire unha visión urbana urbanícola o conxunto do texto articulado, non? E nós sempre defendimos e en coherencia con eso, así se manifestaba no noso plan de traballo, que esta lei tiña que ter unha orientación máis volcada cara á ordenación e protección do territorio, e que no referido ao territorio rural, que ocupa prácticamente o 90% do territorio do noso país, tiña que ter en conta, en primeiro lugar, a posibilidade de que se sigan desenvolvendo actividades económicas nese espazo do noso territorio e de mellorar as condicións de vida das persoas que optan ou poidan optar no futuro por establecer ali a súa actividade económica e a súa vida. Ademais das cuestións que vostede mencionou na súa intervención, hai varias cuestións en relación con este espazo que nos gustaría comentar e a respecto das cales nos gustaría saber se vostede nos pode dar a súa opinión. Primeiro, o feito de que desaparezan como de especial protección o solo rústico forestal e o solo rústico agropecuario. Como valora vostede este feito? Porque a nós temos unha gran preocupación que creo que comparte vostede, e é que desgraciadamente seguimos perdendo superficie agraria a pasos axigantados, e que casi se pode decir, aínda que isto nunca son datos tan taxativos, que hoxe en día a superficie agraria útil prácticamente só ocupa unha quinta parte do noso territorio. E a nos a pregunta que lle queríamos formular a ese respecto, se non cree vostede que o feito de que o solo rústico, excepto
as 4 ou 5 especificidades que se recollen neste borrador, pero que o solo rústico forestal e agropecuario acaben sendo indistintos, si eso non pode ir novamente en detrimento da superficie agraria no noso país e se non pode provocar que o espazo forestal digamos ocupe cada vez máis parte do noso territorio e que polo tanto perdamos capacidade de producir alimentos e de que haxa unha actividade económica vinculada a eso no medio rural. Tamén compartimos porque tamén se alicerza nesa mesma preocupación a reflexión que fixo vostede a respecto de que a vivenda debería ser integrada e non vinculada, porque nós efectivamente tamén cremos ou desconfiamos que esa reducción dos 4.000 aos 2.000 metros para poder ser autorizada unha vivenda vinculada cunha actividade agrícola acabe sendo unha coladeira para outras cousas e que, ademais de encarecer, como dixo vostede, dunha forma clara o solo rústico e o solo agrario, porque acaban sendo solares, acaban sendo vistos como solares por parte dos seus propietarios, tamén creemos que vai en detrimento da superficie agraria. E nese sentido tamén queríamos preguntarle a respecto do artigo 159 que valoración fai da posibilidade de realizar segregacións en solo rústico. Tamén vostede falou da abundante normativa sectorial que teñen que cumprir calquera persoa que decida iniciar unha actividade económica no rural, fundamentalmente aquelas relacionadas ca primeira transformación, almacenamento envasado, que é outro dos grandes problemas que ten a nosa economía agraria, por un lado a base territorial e por outro a falta de transformación daqueles produtos que producimos, valga a redundancia. E nós tamén temos detectado, e así nos teñen chegado denuncias, pois, por exemplo, de grupos de desenvolvemento rural ou de particulares que concorren ás axudas para poñer en marcha proxectos dinamizadores, por exemplo, ou mesmo de persoas que concorren á orde de axudas de mellora de explotacións e de incorporación de novos activos agrarios, que en moitas ocasións, ou polo menos en non poucas ocasións, acaba sendo imposible cumprir os requisitos que se establecen nas bases reguladoras en canto a prazos por esa excesiva burocracia e que acaban, polo tanto, perdéndose subvencións e perdéndose opcións de que haxa actividade económica do medio rural. Cree vostede que se lle podería dar algunha solución unificando de alguna forma nun único organismo a tramitación de todos eses autorizacións sectoriais ou algunha outra cuestión que vostedes, desde a súa experiencia, crean que pode contribuir a que isto non sexa así. Como xa se rematou o meu tempo, pois nada máis que agradecerlle novamente a súa participación nesta comisión e as máis que relevantes achegas que nos fixo. Moitas gracias. Moitas gracias, dona Teresa. Ten agora o turno de palabra por parte do Grupo de Alternativa Galega de Esquerdas, don Antón Sánchez. Ten vostede a palabra, don Antón. Bos días, moitas gracias pola exposición, unha exposición dunha visión dende o rural, non? E a súa visión dende o rural ven de evidenciar que este borrador non ten unha visión dende o rural, máis ben ao contrario. Unha vez máis se fai unha legislación allea ao rural. A súa exposición é unha visión de coñecedor do rural na que podemos en cuestións discrepar ou non, que non é a cuestión daqui, que vostede non ven a debatir con nós, sino a aportar. Pero sí que é unha visión dentro do rural, non? Como ben decía a compañeira do Bloque Nacionalista Galego, no artigo 1 xa é moi evidente que o cambio de definición, cando na lei anterior falaba de ordenación do rural, pois nesta xa reduce a ordenación urbanística de Galicia. E entón, nos parece interesante por eso, non? Creemos que este borrador exclúe unha vez máis o rural. Creemos que o rural deste país require dun proxecto de país, non? Non todos os problemas do rural se van a solucionar cunha lei do solo, pero que sí que conviría
que na elaboración da legislación interveña naquilo que afecta o rural a xente que este interesada realmente no desenvolvemento do rural. E entón, vostede falaba do encarecemento do solo agrario, por a cuestión da reducción de 4.000 a 2.000 metros na vivenda vinculada. Tamén quería preguntarlle, esta lei dá moita maior facilidade para clasificar terreos rústicos como urbanizables e incluso reclasificar terreno rústico como urbanizable, eso con unha definición de si é necesario para o crecemento urbanístico racional, e aí entra todo. La posibilidade incluso tamén de reclasificar terreos que sufrían unha concentración parcelaria, co cual se produce un efecto pernicioso encima de que as plusvalías que aportamos á comunidade ou público pois acaban en mans privadas. Esta da clasificación e reclasificación, como valora vostede tamén nesa cuestión de encarecimento de solos, porque sempre xeneran incluso psicolóxicamente unha expectativa, unha expectativa nos propietarios do terreo de unha rendabilidade moito maior que se pode dar nos usos agrarios. Iso é unha cuestión que a nos parece central. Tamén influe nunha cuestión que favorece, porque se obteñen moitas maiores plusvalías en reclasificar que en rehabilitar, pois favorece o crecemento urbano frente á rehabilitación dos núcleos, que para nós debería de ser prioritario neste país con tanta vivenda abandonada, con tanto núcleo abandonado, priorizar non o crecemento, sino a rehabilitación do patrimonio construído. E estamos falando de cuestións que está todo inventado. Tampouco é cuestión de que teñamos que contar con técnicos bons ou malos, sino eu creo que é vontade política. Nos cruzamos o río Eo, pasamos a Asturias e vemos un mundo diferente. E iso é en base a que se optou por outro modelo de potenciación dos núcleos. Falaba tamén vostede en canto aos núcleos rurais, que a nós, non sei se entendín ben, pero falaba da equidistribución, mecanismos de equidistribución, falaba da cesión do 10% como elementos que a vostede lle parecían non adecuados para determinados casos de tipos de núcleos. Nós creemos que para fixar poboación no rural, para que a xente viva no rural, fai falta viabilidade económica, pero nós creemos que tamén fan falta que gocen dos mesmos servicios ou de bons servicios no rural. A xente nova que quere vivir no rural quere ter viabilidade económica como paso previo, pero tamén quere ter servicios, equipamentos, e entón a nós esas cesións que aquí xa se reducen, o planeamento nos núcleos nos parece fundamental para contar con servicios e equipamentos. Non quería saber tamén o que opina vostede deso, porque me creín entender que parecía un obstáculo estas cuestións de planeamento, porque reduce o planeamento nos núcleos rurais e incluso a cesión do 10% só reduce a aqueles casos nos que superen a edificabilidade do núcleo. Nos outros casos non vai haber cesións. Coincido con vostede que ao non estar feita a legislación, nin a sectorial, nin a urbanística, baseada no coñecemento rural e enfocada hacia o rural, se producen casos como que unha industria de transformación, pequena industria de transformación neste país teña unhas trabas enormes. Para nós é primordial que se facilite, que haxa suficiente flexibilidade para facilitar que estas pequenas actividades de primeira transformación poidan ser posibles dentro dos núcleos. Nos aí coincidimos, igual que coincidimos no diferenciar as explotacións gandeiras extensivas con base territorial das intensivas. Isto forma parte unha vez máis de facer a legislación desde unha mentalidade urbana. E falaba vostede de permitir pois as rehabilitacións falaba de vostede de estruturas lixeiras, baratas, e non que sempre teña que ser con materiais nobles. Iso habería que concretalo
concretado moi ben, porque para nós tamén é innegociable a conservación estética dos núcleos e a recuperación incluso estética, non? Unha vez máis tamén iso está todo inventado. Nós creemos que sí que hai que permitir que poidan adaptarse aos tempos a, pois, por exemplo, unha explotación, pero sempre salvagardando condicións estéticas. Nós creemos que tampouco, cando unha persona está rehabilitando unha explotación ou unha vivenda con materiais nobres, está contribuindo tamén ao ben xeral, ao ben público. O público debe de darlle suficientes recursos para poder facelo ben. En tal caso, tamén coñecendo, pois, por exemplo, o modelo europeo, Francia, etc., pois tamén está todo inventado. Ali, as explotacións agrícolas nese país están, a maioría delas, en condicións de poder ter turismo rural, porque ten unhas condicións estéticas que aquí non se dan, non? O sea, que aquí non se fixeron. Por lo tanto, tamén se me pode concretar un pouquiño máis eso, se para vostedes tamén é importante ese criterio, pois tamén sería interesante. Bueno, a pregunta sobre a eliminación dos solos rústicos de protección agropecaria de protección forestal, ao mesmo tempo, e a equiparación do réxime de usos de todos os tipos de solo, xa se lle preguntou tamén. Sería moi interesante que contestara, e moitas gracias pola súa exposición. Gracias, don Antón, pola súa intervención. Por parte do Grupo Parlamentar dos Socialistas de Galicia ten a palabra o señor Sánchez Bugallo. Señor Bugallo, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos, e moi especialmente ao noso convidado que compareceu hoxe con nós e que nos explicou a súa visión do mundo rural. Eu tamén quixera pedirle que, ainda que tomei nota, que entendo que pormenorizadamente das súas propostas de modificación, si tuvera ben remitirnos un texto escrito, que agradeceríamos para evitar que poidéramos perder algunhas das súas ideas, sino que eu particularmente penso que as anotei todas. Pero, ao mellor, incluso hai algo máis que aquí non expuxo e que nese texto non se enviou. Por lo tanto, se iso poidera ser, agradeceríamos. E a partir de aí, bueno, eu escoitei con moito interés a súa intervención porque nos aporta ideas interesantes, algunhas delas moi novedosas sobre o mundo rural, e desde logo hai unha dúbida que tiña ao inicio destas comparecencias e que cada vez me ratifico máis nela, que seguramente é un erro o pretender meter na mesma lei dous temas que son completamente distintos. Cando naceu a vixente lei do solo de Galicia, inicialmente eran dúas leyes. Unha era a lei do solo e outra era a lei do medio rural. Alguén tuvo a brillante idea de meter a lei do medio rural na lei do solo e de alguma maneira dá a impresión que a lei do solo se acabou comendo a lei de medio rural, cando en realidad as dúas tiñan o seu contido específico e respondían a necesidades que hai que compatibilizar, pero que non necesariamente son as mesmas. E, de feito, a mellor expresión é, efectivamente, o artigo 1 deste novo proxecto de lei, donde xa a referencia ao medio rural simplemente está desaparecida. Por lo tanto, o mellor hai que volver a retomar a idea do principio. En calquer caso, eu da súa exposición sintetizo tres ideas forza que a mí me parecen realmente importantes e que desde logo nós compartimos, ainda que non é o xeto desto ver que compartimos e que non, sino que simplemente quero deixar constancia delas. Unha é a súa opinión de que se debe concentrar as novas vivendas ou a vivenda dentro dos núcleos rurales e evitar continuar con esta proliferación indiscriminada que se está a producir. Me parece que é unha idea absolutamente correcta. A súa preocupación por toda unha serie de decisións que están a incidir no precio do solo rural, que ao final están a xenerar, non sei se unha dinámica de demanda real ou máis ben unha simple expectativa, pero que fai que o precio do solo suba e, polo tanto, dificulta a adquisición de solo para explotacións agrarias de base territorial que precisan máis base territorial e que ven como este solo sube artificiosamente sin ninguna relación co valor real e coa productividade real que este solo poida ter. E a súa idea
e que tamén nos compartimos que é necesario simplificar todos os procedimentos administrativos, incluso suprimir aqueles que sean innecesarios, porque non é razonable que nos tempos que corren, pois, calquer ciudadano que queira poñer en marcha unha actividade económica teña que pelear contra a administración, contra os plazos, contra os intereses bancarios dos cartos que non lle prestan e anticipalos do seu bolsillo. Nos tomamos debidamente conta deso. A partir de aí hai algunhas reflexións que a mí me gustaría trasladarlle tamén e que vostede, se é posible, que me dé a súa opinión. En Galicia temos unha enorme contradición, múltiples enormes contradicións. Unha delas é que vemos un mundo rural inmenso que ocupa máis do 90% do noso territorio, pero vemos que só o 21% dese territorio está sometido a unha explotación agraria real. É dicir, máis do 70% dese mundo rural, en realidad, está a monte, está abandonado e non se está aproveitando. É unha contradición evidente. Temos outra segunda contradición na que eu vou incidir un pouco. Vostede falou que se debían distinguir dous tipos de núcleo rural. Creo que é unha definición correcta, é aqueles núcleos rurales vinculados ao entorno urbano ou a zonas de vacacións que claramente o seu uso é residencial. O que máis conozo que aquí en Santiago, pois, temos parroquias como Villestro, con 1.800 habitantes, donde hai 7 dados de alta como actividade agraria, 7 de 1.800. Non me parece que esa parroquia se poida, e hai algunha outra que ten 11 de 2.000. É dicir, que non me parece que esa parroquia sea moi propio clarificada de uso agrario, porque non é. O 99% da súa población é funcionario público, traballa no sector terciario, é médico, é o que sea, simplemente vive no rural. E logo hai outro segundo tipo que vostede vincula a actividade agraria. A realidade é moito peor, porque eu creo que nese segundo tipo, esencialmente a actividade agraria a que están vinculados é o cobro da pensión que se deriva da Seguridade Social Agraria. Non é que me parezca a mí simplemente, é que recientemente pedín os datos de cotizantes da Seguridade Social Agraria que ainda estaban en un régimen distinto, me parece que son os datos do ano 2007, e vin que había 47.000 cotizantes e 400.000 perceptores. É dicir, que a realidade é que a principal fonte de ingresos na inmensa maioría desos núcleos é a súa pensión da Seguridade Social Agraria. Por lo tanto, non é a actividade agraria que eles desenvolven. Con isto non lle quero quitar importancia o que vostede centrou o seu obxecto, que é defender esa actividade agraria. O que si digo é que a situación, desgraciadamente, é bastante máis dramática, é bastante menor, é bastante peor da que poidera parecer a simple vista. E justamente eso nos debe esforzar en tratar de viabilizar a actividade, porque senón o que sabemos é que a prazo fixo os núcleos van a desaparecer, porque falamos de población con un certo nivel de edad moi elevado e en puro proceso de extinción. Por lo tanto, ao revés, eu creo que vai aí. E a partir de aí me gustaría facerle algunhas preguntas a ver se vostede me poidera dar a súa opinión. Eu teño a idea tamén de que a parcela mínima, tal como está plantexado, que vai facer é a proliferación indiscriminada de novas edificacións no rural, unha pura coladera, que ademais non vai estar vinculada á actividade agraria e que moito nos tememos que vai ter como consecuencia unha maior presión e unha subida do precio da terra vinculada á actividade agraria. Nós vemos eso con enorme preocupación. Incluso a disminución da superficie mínima para edificar o núcleo, se isto se vincula realmente á actividade agraria, non é real. Porque vostede lo decía moi ben. Se iso está vinculado á actividade agraria, tradicionalmente en Galicia, cando un ten a súa casa, no núcleo necesita a súa eira para o seu palleiro, para guardar a maquinaria, para guardar... Por tanto, unha parcela de 300 ou 400 metros cuadrados non é suficiente. Eso é suficiente para acentuar esta afición de que facemos a casa ali, e efectivamente os que somos urbanistas para guardar os coches nos chega. Pero se é para a actividade agraria non chega. Por tanto, a parcela mínima debería ser maior. E me preocupa moitísimo dous temas vinculados coa concentración parcelaria, e xa remato, presidente. É o último que vou decir, por lo menos en este punto. E eses dous temas vinculados á concentración parcelaria é o seguinte.
a enorme proliferación de pistas en donde se fai concentración parcelaria. É necesario tantas pistas. Eu vou dar un dato. Aquí, mire, vostede para aí temos a parroquia compostelana de Arins. 8 kilómetros cuadrados, 80 kilómetros de pistas. Fixo a concentración parcelaria, que hai que manter, por certo. Desde que se fixo a concentración parcelaria, desapareceu a actividade agraria e todo o mundo que se dedica a facer chalés e a vivir nos chalés. Ahora xa prácticamente non hai actividade agraria. Pero 80 kilómetros de pistas. É necesarias tantas pistas. E o segundo tema que me preocupa vinculado a isto, eu vexo ben facilitar, e además o que vostede di é unha idea boa, a reparcelación no sentido de ordenación, agrupación, facilitación da explotación. Pero e a segregación? Debemos facilitar a segregación de parcelas nas zonas de concentración parcelaria. Bueno, máis nada e moitas gracias. Tamén gracias a vostede, señor presidente. Gracias, señor Bugallo. Ten agora o turno de palabra por parte do Grupo Parlamentario do Partido Popular, don Román Rodríguez. Don Román, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor presidente, señorías. Señor Llánez, fixo unha exposición moi razonada, moi razonable, moi propositiva. Creo que cumpre perfectamente cos obxectivos destas comparecencias, que basicamente pois é que os diferentes axentes sociales, institucións, organismos, personas que teñen algo que dicir sobre o que pode ser a millora pois dun borrador que existe ahora mesmo, que está a debate agora mesmo, e que vai ser no futuro pois a base dunha nova lei do solo, pois o que se pretende basicamente é o que vostede fixo, é dicir, que se plantexen modificacións, concrecións, e que de algún xeito esta participación que está no fondo da idea que se plantexa, pois nos permita ter un novo marco xurídico no eido urbanístico pois que sexa máis razonado e máis próximo ás diferentes realidades, porque obviamente vostede está plantexando pois unha visión dende o eido agrario, dende o mundo da práctica cotidiana, da acción diaria pois dos técnicos que vostede representa, e obviamente pois nos dan certas claves que ao mellor cunha percepción diferente pois serían diferentes, pero certamente a súa visión e a súa perspectiva pois é fundamental para que o marco xurídico que se plantexa posibilite o desenvolvemento dun dos pilares fundamentales do espacio rural, que é a actividade económica agropecuaria e forestal. Obviamente, o medio rural, con independencia que nas áreas metropolitanas ou urbanas ou nas zonas litorales, pois teña perdido xa a súa naturaleza primixenia, a imensa maioría do espacio rural pois de Galicia, o seu sustento fundamental é a actividade agropecuaria e forestal. E, obviamente, pois unha legislación urbanística non debe perxudicar, non debe entorpecer o desenvolvemento desta actividade, xa que, como vostede tamén ben dixo, hai unha serie de legislacións sectoriales que regulan tamén a intervención humana no territorio, e certamente o urbanismo debe encauzar, debe modular, debe posibilitar que a acción da actividade agropecuaria, a huella da actividade agropecuaria, pois a vez que non desvirtúe o territorio, posibilite que se manteña a mesma e posibilite que haya empreo, que haya condicións laborales para manter población e, por conseguinte, este espacio rural pois non se manteña nunha senda de despoblación, que é algo pois que todos os que estamos nesta sala entendo que é un objetivo que nos une, non? Do que o dixo vostede, tamén sumarme ao que dixo o señor Bugallo, pois se nos fai unha proposta por escrito, pois sería moito mellor, porque ainda que tomamos nota, obviamente xa perdemos a práctica de tomar apuntes, non? Pero certamente, seguramente moitas das cuestións que vostede dixo, que son casi cuestións tipo enmenda, non? Pois poden ser moi interesantes. Eu só quería facer dúas reflexións e unha pregunta concreta, non? A primeira reflexión é que vostede entende que o solo que urbanísticamente se clasifica como rústico, o espacio rural, en definitiva, debe ter unha vocación claramente productiva. É dicir, que sexa un espacio para producir e que, de algún xeito, ten sido tamén motivo de debate en esta comisión, hai unha cuestión que plantexarei, que introduzarei, que é a supresión dos suelos rústicos de protección agropecuaria e tamén os suelos rústicos de protección forestal, que obviamente son tamén suelos que teñen unha vocación puramente productiva.
É dicir, un solo de especial protección forestal é un solo productivo, non é un solo, digamos, de conservación ambiental. Para iso hai outras figuras na legislación. Se vostede entende que isto pode afectar ou non á produción, falando do punto de vista da produción agropecuaria e tamén, por suposto, forestal. A segunda reflexión que nos parece moi interesante é a que vostede plantexa de temas da vivenda. É dicir, esa posibilidad de analizar un cambio de concepción. É dicir, que é vinculada, que é integrada. Quizás o que vostede plantexa sexa algo que tenemos que analizar con detenimento. Nos parece interesante porque abre unha liña que ata o momento non se había plantexado. É dicir, obviamente aquí o que se pretende é que a vivenda que se construye fora do só do núcleo rural sexa unha vivenda para un explotador agropecuario ou tamén incluso forestal. É dicir, que alguén que poida residir no entorno próximo da súa explotación agraria ou gandeira, da súa granxa, para poder atender a mellor. Se nós temos que sacar as novas granxas fora dos núcleos rurales, a certa distancia de base territorial, sobre todo a gandería vacuna, que necesita un vencellamento constante nos tempos, e non hai horario. Non hai horario, é dicir, a vaca paire cando quere, non cando quere o propietario, quizás ese vencellamento é moi interesante. E a pregunta concreta cando fala da concentración parcelaria e da relación da concentración parcelaria co só do núcleo rural. Eu concordo con vostede que debe haber unha visión integral do espacio que se está ordenando e non que as delimitacións do só do núcleo rural imposibiliten a concentración, entrar dentro do só do núcleo rural, reordenar a propiedade e tamén facilitar a apertura de novos viares que obviamente van a posibilitar que as persoas que aí residen teñan unha mellor calidade de vida e, polo tanto, teñan tamén unhas mellores condicións para desenvolver a súa actividade económica. A pregunta concreta é a seguinte, é dicir, vostede entende que se debe facer como unha especie de concentración a dúas voltas ou a dúas fases, é dicir, unha fase, digamos, exterior dos núcleos rurales, fora dos perímetros, e unha interior, porque creo que entendín eso máis ou menos, e creo que a miña percepción particular, non sei se a boa ou a mala, pero particular, porque son nunha zona rural tamén, me dá a idea de que sería moi positivo plantexado quizás en esa dobre línea, é dicir, unha primeira fase fora dos perímetros, que ten unha realidade diferente, e tamén a traslación das superficies fora ou dentro ten unhas consecuencias evidentes, é dicir, non vale o mesmo nin ten as mesmas posibilidades unha parcela dentro do núcleo rural que fora do núcleo rural. Tamén pode ser injusto que unha persona que tiña unha parcela dentro dun núcleo rural se quede sin ela e vaya, digamos, para fora do núcleo. Quizás esa era a pregunta concreta que nos gustaría que nos respondera. Nada máis, agradecer a súa presenza e tamén agradecerlle a súa precisión e tamén que, digamos, os aportes que fixo, que son moi de detalle, sen duda, poderán contribuir a mellorar este borrador e a posibilitar que o texto que se plantexe estese moito máis adecuado á realidade concreta a que vostede representa. Moitas gracias. Moitas gracias, don Román. Don Víctor, ten vostede o turno de palabra. Si pode ser agora breve, agradeceríamoslo. Vamos un pouquiño fora de tempo, pero vostede, de todas formas, o que máis nos importa nesta comisión, e en eso falo en nombre, estou convencido, de todos os grupos, é obter a maior información posible para conseguir, si pode ser entre todos, a mellor lei posible para Galicia. Ten vostede o turno de palabra. Muchas gracias. Vamos a ver, voy a intentar ser muy breve, porque yo creo que todo lo que quería decir ya lo he dicho. Hay algunos matices que yo podría estar hablando horas y horas y horas y horas, y además me gustaría, pero me lo están pidiendo. Entonces, bien, nosotros se nos pidió como colectivo, es decir, yo en algunos aspectos tengo mi opinión personal, que puede estar más o menos matizada, bastante coincidente con todo lo que he dicho, porque si no, no lo habría dicho, pero sí que estoy manifestando lo que es la opinión de un colectivo que representa el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia. No estoy transmitiendo mi posición personal. Nos han pedido unas aportaciones para que ustedes las puedan valorar en relación con una ley concreta, que es una ley del suelo, no con una ley de protección de medio rural, como parece ser que era como era, a la que creo que esta pretende sustituir, sino con una ley del suelo. Para nosotros
nos hemos centrado en el medio rural porque es en el que creemos que les podemos aportar algo. En otro tema de instrumentos urbanísticos, pues la verdad es que podríamos a lo mejor aportar algo, pero a lo mejor podríamos aportar barbaridades. Por lo menos no tendríamos la base que creemos que tenemos para aportar en esta. Ustedes son parlamentarios, me han hecho una serie de preguntas que a mí me gustaría contestarlas a todas, pero créanme que es que me he perdido. Yo soy un ingeniero rural. O sea, soy un ingeniero agrónomo, pero nosotros nos consideramos ingenieros rurales. Y el matiz rural implica, entre otras cosas, pues una visión concreta de las cosas, una forma de expresarse, una forma de manifestarse y una forma de actuar. Que a lo mejor en este edificio no es la más adecuada, o no es lo más conveniente, o no es la que ustedes esperaban de mí. Pero hemos intentado aportar cuestiones concretas para que las analicen. Y si les son útiles, y son útiles para que esta ley cumpla los objetivos, pues fantástico. Y si no son útiles, lo lamentaremos mucho porque nosotros sí creemos que son útiles. Bien, voy a decir, me hacen preguntas que yo creo que son más temas políticos que técnicos, es decir, temas de legislación, temas parlamentarios, temas que son propios de ustedes, pero no propios de un ajeno a la materia. No a la materia rural, pero sí a la materia legal, a la materia legislativa. Me preguntaban, voy a ver si soy capaz. Bueno, con la premura con la que esto surgió, porque a nosotros se nos pidió esta aportación pues hace 2 semanas, evidentemente, créanme que yo estoy aquí porque no hemos encontrado otra persona que venga. Para mí esto, bien, estoy hablando de una cosa que entiendo, que me gusta, y a lo mejor muestro tanto entusiasmo que no transmito las cosas que quiero transmitir. Pero preferiría no haber venido porque me impresiona el edificio, me impresiona el círculo es decir, soy un ingeniero rural. En ese sentido, no nos ha dado tiempo, hemos tenido unas reuniones de Junta de Gobierno, hemos pedido aportaciones a colegiados pues para poder venir aquí y no manifestar lo que es mi opinión personal, sino lo que es la opinión de un colectivo. No nos ha dado tiempo a elaborar un documento concreto. Sí hemos podido concretar cosas que creemos que deben de estudiar, pero no hemos podido elaborar un documento concreto que nos gustaría que mantenga unas formas. Nos comprometemos y de hecho ya estaba en nuestra mente mandárselo al presidente para que se lo haga llegar, bueno, pues para que tengan más concretos los datos que les he aportado. Entonces, no sé por dónde empezar en las preguntas que me han hecho. Algunas son coincidentes, algunas no son coincidentes. Me van a perdonar si me pierdo un poco, si dejo algo sin aclarar. En el tema de las concentraciones parcelarias, es decir, vamos a ver, esto es una ley de urbanismo, yo fue lo primero que dije. Yo veo que esto es una ley de urbanismo, entonces nosotros hemos intentado aportar cosas a una ley de urbanismo. La ley de urbanismo, decía al principio, que es también un instrumento de ordenación del territorio, pero hay más. Entonces, a veces lo que nosotros pedimos es que una ley de urbanismo, que es una ley muy importante, creemos nosotros, y que a la que luego después se le da mucha importancia, se le da mucho valor, y muchas veces es el parón inicial a los siguientes procesos, como les decía, las autorizaciones autonómicas, en este tipo de cosas. Bueno, pues yo lo que les pedía es que la ley de urbanismo no paralice las actuaciones posteriores, salvo que sea imprescindible paralizarlas. Ya las van a paralizar después las legislaciones sectoriales. Las legislaciones sectoriales son muchas, son muy abundantes, son complicadas y son necesarias. Yo voy a subrayar que son necesarias. A lo mejor algunas también hay que darles una vuelta como le están dando a esta ley. No digo que no. En tema de las concentraciones parcelarias, nosotros creemos que es un instrumento de ordenación del territorio para el desarrollo de las actividades económicas importantes, pero la concentración parcelaria no. O sea, tiene que ir acompañada de otros instrumentos, que a lo mejor no ha ido acompañada suficientemente. Entonces, cuando hablamos de que hay muchas zonas del rural, de que si el 21% mantiene la actividad agraria y el resto ya no la mantiene, bueno, no es la ley de urbanismo la que ha propiciado esa situación. Es, además de la ley de urbanismo, pues otra serie de circunstancias que yo no me quiero meter en ellas porque seguramente que resbalo. Sí que la concentración parcelaria tiene, como usted apuntaba, algunos problemas importantes. El primero, con lo que usted decía, es en por qué se desarrollan tantas vías de comunicación, por qué hay tantos caminos, por qué hay tantas pistas de concentración. Hombre, esto yo tengo que entender que es una consecuencia directa de la estructura de la propiedad. Pero no creo que sea objeto de esta ley
sino de otra ley, entrar en ese tema. Es decir, la estructura de la propiedad en Galicia significa que uno va a un sitio donde hay una actividad. Es verdad que mucha gente ya no vive, pero sí tienen su propiedad. Al final, el número de propietarios es enorme, el número de parcelas también, pero la propiedad media por propietario es pequeña. Como la ley exige que todos tengan un acceso digno para poder realizar actividades, pues al final el desarrollo viario es insostenible. Entonces, sí que la ley de concentración parcelaria, que creo que la están también modificando, debe contemplar que, de alguna manera, que esa situación de la estructura de la propiedad no es solo necesario reordenar las propiedades, sino que a lo mejor hay que modificar la estructura de la propiedad. Y ahí ya me estoy metiendo en un berenjenal en el que no me quiero meter. Cuando proponemos que estos núcleos que sí tienen actividad rural, aunque a lo mejor en este momento la actividad rural se ha quedado en manos de gente jubilada, se ha quedado en menos. Pues, bueno, bien, yo hablaba al principio de que estos son núcleos, muchos en riesgo de exclusión, muchos se están despoblando. Yo vivo en una parroquia, perdón que no quiero extender mucho, córtame cuando veas que tal, no lo cierras. O sea, yo vivo en una parroquia de esas que yo clasificaba en primera categoría, vivo en las afueras de Orense, en una parroquia rural, pero que ya no es rural. Realmente los que vivimos allí, solamente de manera subsidiaria, alguien realiza actividades agrícolas. Yo tengo un huertecillo porque me gusta, no vivo de él, evidentemente, pero sí soy originario de un núcleo, de un municipio muy rural. Yo he vivido siempre en un municipio muy rural y mantengo muy el contacto porque soy de allí y porque me gusta. Yo soy del municipio que tiene más extensión de la provincia de Orense y que probablemente a día de hoy tiene el menor porcentaje, la menor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, muy rural, con muchas aldeas rurales que se están quedando despobladas, que han reducido su actividad agraria de manera impresionante y que cada vez que se acaba una pensión se cierra una vivienda. Y que además, y perdón porque cuento mis experiencias personales, pero me lo han pedido de alguna manera, y que además las viviendas se van quedando deterioradas. Se van arruinando y se van. Bien. Eso es la situación muy general en Galicia. Muy general en Galicia. Esta ley no lo va a poder solucionar, claro que no. Yo creo que no, pero sí creo que no debe poner trabas a que eso pueda tener una solución. La concentración parcelaria, cuando se hace en una parroquia y se reordenan las tierras, hombre, no tiene sentido que le demos viabilidad económica a las parcelas, pero no se lo demos al núcleo. Si uno va por una buena pista de concentración hoy nadie trabaja con el azada, porque hoy la gente tiene una cosechadora, tiene un tractor, si quiere vivir, y si no se tiene que ir, a otra actividad. No puede ser que a 200 metros de su vivienda el camino se quede sin hacer y que lo que es una pista de 6 metros se convierta en una corredera de 2 metros, porque eso hace que todo el resto del trabajo de la concentración parcelaria resulte inviable. Nadie va a explotar esas tierras si no puede acceder a su núcleo. Y eso es una cosa que nosotros vemos y que les queremos transmitir para que ustedes vean si es verdad o no es verdad. A lo mejor nuestra visión es excesivamente pueblerina, no lo sé. Entonces, eso es un poco ese tema. Sí que creemos, y en eso estoy de acuerdo con usted, y yo creo que lo dije en mi exposición, y si no lo verán después en la modificación del articulado que propongo, es que el núcleo no se puede concentrar de manera conjunta con las tierras agrarias. Sí a la vez, pero no de manera conjunta. Hay que hacer un subperímetro y dar un tratamiento especial. Esto enlazaría un poco con lo que me decían de que los núcleos también necesitan, los habitantes de estos núcleos necesitan, alguien me lo preguntaba, se ha ido, necesitan también de servicios, de otro tipo de servicios sociales, para los cuales estas dotaciones necesitan terrenos. Bien, los terrenos que necesitan estas dotaciones, si los pretendemos en la mayoría de los núcleos, nosotros creemos que si los pretendemos obtener en la mayoría de los núcleos mediante un sistema de reparto de cargas y beneficios, no los vamos a obtener en casi ninguno. Existen otras fórmulas de obtenerlos, y de hecho los alcaldes rurales saben cómo obtenerlos, brujulan en las aldeas, generalmente la gente termina por ceder los terrenos para que se amplíe el camino y no cobrarlos. Esa es la realidad. Bien, la concentración en subperímetros, de los núcleos permite la obtención de esos terrenos, lo permite perfectamente. Están los fondos de tierras, esas masas comunes que ustedes conocen, que se quedan distribuidas cuando se hace una concentración, también se pueden quedar dentro de los núcleos y atender a esas necesidades. Entonces, en esa vía creemos que además es una ayuda, no es un inconveniente. Me preguntaban la opinión que tengo. Claro, yo no quiero dar la opinión que tengo, quiero dar la opinión del colectivo. La opinión que tengo en cuanto a la supresión de
de los suelos rústicos de protección agropecuaria y de protección agroforestal. Bien, pues yo cuando veo la ley, la verdad es que lo primero que me choca es que hayan desaparecido. Cuando la leo más en profundidad deja de chocarme. Es decir, se mantiene la protección especial en todos aquellos elementos que ya tienen una ley específica que los protege. El paisaje, las aguas, el patrimonio, ya tienen algo que los protege. Entonces, lógicamente, la ley de urbanismo entiendo que un poco recoge eso. En este sentido, yo, como agrónomo, creo que esto da un avance sobre el anterior y permite que en esos territorios se puedan hacer más cosas cumpliendo una normativa sectorial. Yo siempre creemos que la normativa sectorial, y en esto incluyo la de medio ambiente, la sanitaria, la de bienestar animal, todas esas normativas que hay que cumplirlas siempre. La de patrimonio además saben ustedes que es de cumplimiento muy estricto. Entonces, me he perdido ya de qué estaba hablando. Bueno, en ese sentido, el que desaparezca la protección agrícola y forestal no creo que deba tener incidencia en cuanto a las explotaciones agrarias, en el sentido de que una ley de urbanismo quizás no es el instrumento adecuado para decidir cuáles son los terrenos que deben tener una protección agrícola, cuáles son los terrenos agrícolas que tienen buena calidad, cuáles son los terrenos forestales que tienen buena calidad. Yo creo que eso debe haber otro instrumento de ordenación que lo defina de manera, digamos, con más criterios productivos. Y en este sentido, pues por ejemplo, las zonas de concentración parcelaria, y perdón, porque vuelvo a ellas, cuando se termina una zona de concentración parcelaria, las administraciones agrarias realizan un plan de cultivos. Entonces, ordenan esas producciones, definen cuáles son las producciones que se tienen que hacer en cada zona, producción agraria, eso sí que quizás es una opinión personal, pero bueno, no lo sé. Yo no les he traído esa propuesta porque creemos que esa propuesta debe estar cubierta por la legislación agraria, que debe ser la que debe de entrar. Cuando entramos en el tema de las parcelas mínimos, las segregaciones y demás, hombre, personalmente, y además creo que no solo personalmente, sino que colectivamente, para nosotros, que somos gentes que queremos reestructurar propiedad, nosotros creemos que hay que hacer explotaciones agrarias grandes, hay que hacer parcelas grandes, hay que hacer fincas grandes, porque si no tienen viabilidad económica, pues el segregarlas es un atraso. No podemos concentrar para luego desconcentrar. Pero eso también es la legislación agraria la que quizás deba de entrar en ese tema, y de hecho entra. Existen unas parcelas mínimos de cultivo por debajo de las cuales no se pueden segregar. ¿Que esas parcelas mínimas de cultivo la legislación agraria debe revisarlas? Sí, ahí sí que creo que debe revisarlas. Y de hecho, cuando se termina una concentración parcelaria, en el acta de reorganización se deciden nuevas dimensiones de las parcelas mínimas de cultivo. Y en muchas concentraciones estas dimensiones mínimas, y eso se lo digo porque lo sé en primera persona, se han aumentado mucho. Hay parroquias en donde la dimensión agraria, después de una concentración parcelaria que se ha definido, pues se ha elevado a los 15.000 metros cuadrados. Se ha hecho. Es verdad que la mayoría de las parroquias la tienen en 2.000 y 3.000, lo cual, hombre, a día de hoy quizás habría que revisarlo, pero quizás sea la legislación agraria la que lo tenga que revisar. Bueno, ahora vamos al tema de los plazos, de la unificación administrativa de los procedimientos. En fin, a mí eso un poco se me escapa lo que es la unificación administrativa de los procedimientos. Nuestra experiencia es que cuando alguien hace una actividad en el medio rural, me imagino que también en los demás medios, pero bueno, en el medio rural, que digamos que es el económicamente más débil, en el sentido de que tiene más dificultades y que generalmente tiene una financiación más complicada y actúa en actividades menos rentables o de más difícil rentabilidad, tiene que cumplir mucha legislación. Nosotros lo que proponemos es que la legislación urbanística no incremente esos plazos. Y nosotros creemos que, tal y como están las autorizaciones previas de uso de suelo, que son previas al resto de las autorizaciones sectoriales, lo que hacen es meter demoras. Si ven el articulado tal y como está, que recoge creo que el anterior, demoras nunca inferiores a los 6 meses. En la práctica siempre son superiores a un año. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay dificultades de ordenar la documentación, etc. Entonces nosotros lo que decimos es que la legislación urbanística no incremente esos plazos. No los incremente. Por eso les proponíamos que eliminasen ciertas actividades de la autorización autonómica previa, no de la sectorial. Pues ya no sé, es que hasta las notas que he tomado para contestarles, pues ya
Las tengo tan desordenadas que me estoy perdiendo. Está bastante. Bueno, yo les agradezco mucho, perdón si dejo alguna cosa sin aclarar, me he extendido demasiado, les agradezco que me hayan escuchado, les agradezco que estudien aquellas y valoren las propuestas que les hacemos. Les agradecería, pero eso sí que ya es una cuestión personal, que las incorporasen a sus textos legislativos, pero eso ya lo valoran ustedes. Transmito al decano del colegio para que se elabore un documento con todo esto que hemos hablado y estas propuestas concretas y se lo remitamos a la mayor brevedad posible. Y muchas gracias. Moitas gracias, don Víctor Manuel. Pode estar vostede seguro que foi moi importante a súa aportación desde o punto de vista rural, pero é que aquí tamén temos un punto de vista, e debémoslo ter un punto de vista rural, porque Galicia a maior parte é rural, e polo tanto temos que ter en conta esa idea de todos. Eu vin que tiña vostede aí unha serie de follas xa con esas propostas que usted fixo, que eu creo que moi interesantes. Non se preocupe tanto pola forma, sino polo contido, e o contido estamos seguros que o ten, válenos, inda que señan as notas tal e como está en vostede, estas que ten escritas que leo ao final, pode estar seguro que nos valen, estou convencido, para todos os grupos parlamentarios. Non queremos tampouco molestalo en xerarlle, sabemos que isto supón un traballo importante para todos os comparecentes, para vostede e para os outros dous convidados que temos xa hoxe aquí, e polo tanto o que queremos é darlle nosas gracias a vostede polas aportacións en nombre de Galicia, porque estas aportacións van a repercutir en todos os gallegos, esperemos que así sexa, e que estou convencido que moitas delas se van a ter en conta. Moitas gracias. Facemos un pequeno receso de 5 minutos, se pode ser 4, temos aquí o seguinte convidado xa, se poden ser 4, mellor, e continuamos coa comisión nun momento.